Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Reporte Agrícola, este espacio en donde todas las semanas le contamos lo último sobre los campos chilenos. Información que siempre pueden encontrar en nuestro Instagram, Reporte Agrícola, y también nuestra página web, reporteagrícola.cl, que estamos constantemente actualizándola. En el capítulo de hoy conversaremos sobre el impulso del sector agrícola al desarrollo territorial. ¿Qué se está haciendo para fortalecer la agricultura campesina? ¿Cómo hacerla más competitiva? ¿Qué pasa con la soberanía alimentaria? Y para eso y más vamos a profundizar de esto y nos acompaña Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura, quien también se desempeñó como directora ejecutiva del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y ya está acá con nosotros, subsecretaria. Lo primero, muchísimas gracias acá por visitarnos en Reporte Agrícola. Hola Ignacio, encantada de poder estar en este programa para conversar sobre los desafíos y el trabajo que estamos realizando. Que no es menor, digamos. Y quería partir justamente con la importancia que tiene este sector en el Producto Interno Bruto de nuestro país, en nuestra economía. Es parte importante. ¿Cómo se ha estado potenciando y entregándole herramientas para seguir también en esa senda? Sí, no es menor, es una agenda bien desafiante. Bueno, ustedes aquí, ¿cierto?, en Reporte Agrícola han ido tratando distintos temas de los que enfrenta y desafía el sector. Yo creo que es bien importante partir por donde partiste, por el enorme aporte que la agricultura, y si entendemos lo silvoagropecuario en su conjunto, ¿cierto?, hace al desarrollo del país, ¿cierto? Un PIB, una contribución al PIB que bordea el 3% si uno mira solo el sector. Pero muchos estudios y muchos análisis muestran que cuando uno habla como de todos los encadenamientos y del fondo del empleo que se genera alrededor, las actividades conexas, etcétera, pasamos los 2 dígitos. Entonces, hay un montón de actividad económica que se relaciona con la actividad agrícola, procesamiento, producto, hasta el fondo, el alimento final y más procesado que muchas veces consumimos. Entonces, lo hemos dicho en otros capítulos, en la cotidianidad uno entra a un supermercado y prácticamente todo viene de la agricultura cuando mira a su alrededor. Es un poco para reflejar quizás la importancia que tiene este sector, no solamente en la economía, sino que en el país y en el día a día, ¿no? De hecho, cuando nos alimentamos, prácticamente todo viene con más o menos niveles de procesamiento, ¿cierto? O de la agricultura o la ganadería, que es justamente la agenda que estamos impulsando. Y ahí, por ejemplo, subsecretaria, ¿cómo se ha estado trabajando también para impulsar, por ejemplo, esta agricultura familiar, campesina, que por supuesto también juega un rol importante? Mira, aquí esto es súper importante porque el país tiene como 2 agendas agrícolas, a veces pareciera, ¿cierto? Una agenda agroexportadora con un potencial y una visibilidad enorme en nuestros mercados internacionales y una agricultura familiar, campesina e indígena, muy fuertemente indígena también, que se ve menos visible en esta agenda cuando hablábamos de su aporte al PIB, etcétera, pero que sin embargo es el grueso de los alimentos que consumimos día a día, porque el resto o esa gran mayoría agroexportadora, como bien lo dice, ¿cierto?, se va hacia afuera. Lo que nosotros consumimos viene fundamentalmente de la agricultura familiar campesina. Nuestro gobierno ha puesto un sello y un énfasis muy importante en fortalecer esa agricultura, porque si bien es la fuente fundamental de alimentación de todos los chilenos y chilenas, hemos sido, y no digo ni este gobierno ni el anterior, sino que como Estado y como el fondo en general a lo largo de los años, bien descuidados respecto del aporte y de las acciones tendientes a fortalecer esta agricultura de carácter más familiar, de más pequeña escala. Y ahí, por ejemplo, ha sido muy difícil quizás enfrentarse de repente a esta agricultura campesina. ¿Cómo se ha ido trabajando para mejorar estas conversaciones, para mejorar todo el trabajo que se está haciendo? Sí, no ha sido difícil. Bueno, de partida fue algo que señalamos muy claramente como gobierno desde que asumimos. El presidente Boric hizo un compromiso incluso antes de asumir con las organizaciones campesinas. Ayer lo recordábamos en la celebración del Día del Campesino y la Campesina, ¿cierto? De fortalecer la agricultura familiar campesina. Y eso ha significado de partida mucho diálogo con las organizaciones, pero lo fundamental aquí es una agenda centrada justamente en fortalecer, siempre nosotros decimos, la capacidad de producir de la agricultura familiar, porque tienen menos acceso al crédito, ¿cierto? Pues en el fondo son muy productivos, ¿eh? La agricultura familiar es muy productiva a su escala, ¿cierto? Obviamente con menos tierra, pero requiere muchas veces aporte financiamiento, aporte en inversión en para la infraestructura, por ejemplo, mejores invernaderos, más acceso al riego tecnificado. Y ese ha sido parte importante del corazón de la agenda en la que hemos estado trabajando. Y en esa línea se ha hablado bastante ya, un tema que se conoce, el tema de la escasez hídrica, cómo se ha trabajado también esto. Está el caso quizás más icónico, Petorca. Tengo entendido que se han implementado también nuevas herramientas para ayudar a esta comunidad. ¿Cómo han trabajado en eso y particularmente en este caso? Bueno, ese es un tema que afecta muy transversalmente a la agricultura. Yo partí cuando me presentaba, ¿cierto?, hablando de que era muy desafiante la agenda, y cuando pensamos en lo desafiante que es, yo creo que los desafíos fundamentales justamente tienen que ver
con que el impacto que el cambio climático tiene sobre la agricultura es una actividad muy, muy dependiente de la situación climática, de que haya suficientes horas de frío, de que haya suficiente lluvia, pero no demasiada. Que fue lo que vivimos lamentablemente hace poco. Así que... ¿Cierto? Entonces, claro, a veces es mucho, a veces es insuficiente. La tendencia, más allá de las lluvias, de los episodios extremos que hemos tenido el invierno pasado y efectivamente es a la sequía. Limarí, Petorca, son casos muy extremos, pero es una situación que uno ve que antes era impensable. Yendo al sur del país, a los lagos, a Aysén, ¿cierto? También se ve una situación importante de sequía. Y Chile ha hecho hace muchos años ya una contribución muy importante en materia de riego tecnificado a través de la Comisión Nacional de Riego, pero nosotros hemos procurado dar un sello nuevo a esto en la misma clave que conversábamos recién, de que ya no sea solo para la gran agricultura de exportación y de gran escala que tiene acceso a financiamiento para obras de riego, sino que también poder apoyar desde el Estado a los pequeños agricultores que muchas veces no pueden hacer esas inversiones y que terminan siendo muy dependientes, ¿cierto?, de las condiciones climáticas, poder invertir en riego. Esa es una área fundamental para efectos de enfrentar la sequía. Y ahí Petorca me imagino que ha sido un punto clave también para trabajar, ¿o no? Por cierto, estuvimos la semana pasada presentando un plan de hídrico para la provincia de Petorca que pone un sello importante ahí, ¿cierto?, en localizar más inversiones de la nueva ley de riego con sello en la agricultura familiar campesina, en las mujeres. En esa provincia, ¿cierto? De manera tal de ir enfrentando con estas obras un mejor uso, un uso más eficiente del agua. Pero hay otro eje que también es bien importante que tiene que ver con la innovación. No podemos seguir haciendo lo mismo, hay que pensar fuera de la caja si es que estamos enfrentando estas condiciones climáticas tan extremas. Y en ese sentido todo el trabajo como de investigación y, ojo, no solo de investigación, de transferencia tecnológica, o sea, que la investigación llegue, ¿cierto?, a las personas, a los agricultores, a los campesinos, para, por ejemplo, tener cultivos más resistentes, semillas mejoradas, cultivos que se adapten mejor a las condiciones de escasez hídrica. Esto me imagino que va en la línea de hacer más eficiente, en medio de este escenario de escasez hídrica, hacer más eficiente todo el trabajo que hace la agricultura, ¿no? Ciertamente, de eso se trata finalmente. Lejos de querer avanzar, por ejemplo, en estrategias de reconversión o de dejar de producir, más bien lo que queremos es poder fortalecer esa capacidad de producción, haciéndola más eficiente, más amigable además con el planeta, ¿cierto? Y haciendo un mejor uso de los recursos que se van agotando, digamos. Hablamos mucho del agua, pero también el suelo, por ejemplo. Tenemos una cantidad de suelos en el país que están muy degradados y que hay que mejorar y fortalecer, que es algo que también estamos haciendo a través de nuestros programas de suelo, importante. Entonces, efectivamente, tenemos que seguir produciendo, queremos seguir produciendo, tanto para, como decíamos al principio, ¿no?, los supermercados, la alimentación, cada uno de nosotros en nuestros hogares, pero también porque los productores y productoras, en el fondo, puedan mantener esta fuente de ingresos y no abandonen el campo como lamentablemente muchas veces ocurre. ¿Y ahí cómo ocurrió el tema del uso de recursos? Finalmente hay regiones donde por supuesto se necesitan más, otras menos, pero ¿cómo se ha estado trabajando también en eso para enfrentar y poder sacar adelante situaciones o sectores como lo que hablábamos recién, que están con complicaciones frente a esta escasez hídrica? Yo más que haya regiones que necesitan más y menos, creo que necesitan cosas distintas. También hay algo que hemos estado viendo estos últimos 20, 10 años, es que la agricultura, ¿cierto?, se ha ido moviendo. Era impensable, hoy día estamos produciendo en Aysén vino, por ejemplo, uva de vino. Todavía es algo muy poco, a muy pequeña escala, ¿cierto? Todavía está concentrada en la misma zona que conocemos como productora vitivinícola, pero en el fondo ha habido un movimiento importante de cultivos hacia el sur del país producto de la escasez hídrica. Entonces, yo diría que más que apoyar a algunos, si bien obviamente hay acciones importantes como la que decíamos en Petorca, ¿cierto?, que es una crisis muy sostenida y muy importante que en el fondo podría, si no, terminar por acabar con la capacidad productiva en esa zona, lo importante es apoyar de distintas formas según distintos cultivos, distintas prioridades. Se ha hablado mucho de la ampliación de proyectos. Está particularmente de praderas agroecológicas en la región de los lagos. ¿De qué se trata esto? ¿Qué buscan también con esta iniciativa? Ese proyecto, qué bueno que me lo preguntas porque refleja súper bien lo que hemos estado conversando. Es un proyecto de pequeña escala, piloto en ese sentido, que nos sirve en el fondo para poner a prueba varias de las cosas que dijimos. Primero, mucho diálogo con las comunidades, con las organizaciones con las que ahí se están trabajando en el sentido de responder a la demanda que ahí surge, ¿cierto? Ciertamente es la base de todo. Segundo, una solución, la búsqueda de una solución que se hace cargo justamente de esto, de la necesidad de una forma distinta del trabajo del suelo, porque como lo hemos hecho siempre, estamos agotando el recurso suelo y el recurso agua, digamos. Entonces,
La idea es, de estas praderas agroecológicas, en el fondo es implementar lo que se llaman sistemas silvopastoriles, bosques con ganado, en el fondo compartir el uso del terreno, ¿cierto? Con distintas formas de producción, de manera tal de... Otra cosa que también es crítica en nuestra agenda es prevenir y anticipar, ¿cierto?, a situaciones climáticas de emergencia. Podemos ciertamente, cuando ya ocurre una emergencia y las personas no tienen con qué alimentar a su ganado, ir con apoyos de emergencia como lo hacemos regularmente, como lo hemos estado haciendo. Pero es mucho mejor si en vez de hacer eso, generamos un mecanismo como son estas praderas agroecológicas, de manera tal de asegurar que la gente, independiente de las condiciones climáticas, sepa que va a tener alimentación suficiente para su ganado. Y eso es lo que está detrás de esta iniciativa. ¿Y se podrían aplicar también otras estrategias similares o para ir adaptándose también a este cambio climático? Por cierto, estamos aplicando muchas estrategias. Justamente este sello puesto en la sustentabilidad de la agricultura pasa por ahí, ¿cierto? Por eso te hablaba hace un rato, por ejemplo, de toda la inversión que hace, por ejemplo, INEA en materia de semillas mejor adaptadas. Estuvimos hace un tiempo en la región de Aysén, en Magallanes, donde se está cultivando papa, en una región donde antes prácticamente todo lo que se consume, frutas y verduras, viene de la zona central, porque es muy difícil producir en Magallanes la mayor parte del año, salvo algunos meses en verano, ¿cierto? Bueno, hoy día, gracias a programas de esta naturaleza que permiten, en el fondo, semillas mucho más resistentes a condiciones muy extremas climáticas, se está cosechando papa en Magallanes. Y, por ejemplo, ¿cómo ha sido la adaptación de la empresa, del campesino, a todas estas estrategias que son nuevas finalmente, o que buscan la innovación, que buscan darle la vuelta un poco a este escenario que estamos viviendo? ¿Cómo ha sido la adaptación también de ellos? Eso también es una pregunta importante, en el sentido, cuando te decía, ¿cierto?, lo más importante es construir con las personas, claro, con los campesinos, porque aquí estamos hablando todo el rato de innovar, de la necesidad de transformar, y a veces es difícil, porque en el fondo son, ¿para qué decir?, la agricultura, el campo, ¿cierto?, muchos años de historias de producir de la misma forma. Claro. Y las transformaciones a veces son difíciles. Obviamente se logran, por eso es tan importante esto que le llamamos la transferencia tecnológica. Partir de una pequeña innovación, o cuando hablábamos de las praderas, la escala es pequeñita, partimos con 12 familias y ahora llevamos en 32, porque a las primeras 12 les ha ido bien, entonces otras quieren irse sumando. Entonces, eso podemos hacerlo a escalas muy pequeñas y lo estamos pensando también en gran escala. Hoy día estamos en el Congreso tramitando un proyecto de ley de suelos, ¿cierto?, para recuperación de suelos degradados, que a diferencia de lo que hacíamos antes, tiene justamente un componente que busca hacer esta transferencia para ir incorporando prácticas nuevas, prácticas que van a ser necesarias, que van a ser más sustentables, pero que los productores muchas veces miran como con cierta distancia, mira, ¿funcionar a mí o no? Bueno, aquí vamos a buscar un espacio de demostración para mostrar que sí funciona. Por último, subsecretaria, antes que se nos acabe el tiempo, garantizar la seguridad alimentaria. ¿Por dónde pasa eso? ¿El reforzamiento institucional? ¿Cómo han estado trabajando también en eso? El reforzamiento institucional es bien importante también. Básicamente la agenda en la que hemos conversado en este rato tiene que ver con fortalecer la seguridad alimentaria y ciertamente para eso requerimos también instituciones adecuadas. Hemos dicho que todo esto es una agenda de cambio y claro, nuestras instituciones datan de la institucionalidad del INDAP, ¿no?, del Ministerio de Agricultura, del año 60, del año 70. Entonces también tenemos que trabajar y estamos en ello, en la modernización. Hoy día tenemos un programa importante de innovación y fortalecimiento institucional, tanto del SAG, no, hablamos poco del SAG, pero de toda esta agenda fitosanitaria, que claro, es clave para la seguridad alimentaria, como del INDAP para la agricultura familiar campesina, de manera tal de ir adaptándolas a estas condiciones que estuvimos conversando. O sea, que harto trabajo por hacer todavía. Muchísimo trabajo por hacer, por cierto. Perfecto. Muchísimas gracias, subsecretaria, por estar acá. No, muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Bueno, y a propósito de la sequía, la escasez hídrica y el cambio climático, la gestión eficiente de recursos naturales ha impulsado la innovación en el sector. Veamos en la siguiente nota qué se está haciendo para que el proceso de riego sea más efectivo. La producción de alimentos en condiciones de sequía y cambio climático se han convertido en una oportunidad para impulsar la innovación en el sector agrícola, donde la reducción de costos y la gestión eficiente de recursos naturales son las dos razones que han abierto la puerta a la implementación de nuevas tecnologías, sobre todo en los sistemas de riego. La tecnología en general en el medio agrícola cuesta adoptarla, es un medio un poquito más tradicional. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que ha habido un crecimiento enorme, muy grande y mucho interés por estas nuevas tecnologías. Primero es el uso eficiente del agua. Estamos en una época de crisis donde se necesita aumentar la eficiencia al máximo, y el otro es el tema costo.
El costo hace que tengamos que ser eficientes, que usemos la energía justa, que no desperdiciemos agua, que no desperdiciemos energía. En lo que respecta a nuevas tecnologías aplicadas al riego, la telemetría y el uso de datos han ganado terreno, pues comparados con técnicas de riego tradicional, el ahorro de agua y energía puede alcanzar hasta el 30%, reduciendo también costos en el mismo porcentaje. Instalamos dispositivos inalámbricos que se pueden controlar todos a través de una aplicación del teléfono o del computador. Y a través de estos dispositivos vamos recolectando datos, ya sea de temperatura, humedad de suelo, niveles de tranque, potencias consumidas de las bombas, etc. Los datos que puede generar una estación meteorológica o una sonda de humedad permiten tomar decisiones en tiempo real y sin tener que ir a terreno, controlando, por ejemplo, válvulas de manera remota para aumentar o disminuir la cantidad de horas de riego que requieren los cultivos. En este sentido, a medida que se masifica la implementación de tecnologías de precisión, el sector se acercará a la agricultura del futuro. Vamos para allá. Más que nada falta tiempo, falta una renovación un poco de la generación, del uso de la tecnología, de que la gente no le tenga miedo al celular, al computador, a analizar datos, tomar decisiones. Pero vamos para allá y vamos rápido para allá. SQM Yodo Nutrición Vegetal lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo humano. Y ahora les quiero contar sobre el desarrollo de nuevas moléculas con actividad insecticida para mejorar el rendimiento de los cultivos. Esto está ocurriendo en el Centro Regional La Platina, dependiente del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Mire, veamos la siguiente nota. En la región metropolitana, investigadores del Centro Regional La Platina, dependiente del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, trabajan en el desarrollo de nuevas moléculas con actividad insecticida para mejorar el rendimiento de los cultivos. Hay alrededor de 10.000 especies de plagas diferentes que afectan a la agricultura y eso genera un impacto de un 40% en la disminución de los rendimientos de los cultivos. Y solamente la Unión Europea ha aceptado con 436 principios activos. Por lo tanto, en base a esa gran diversidad de plagas que hay afectando a la agricultura, nosotros estamos en búsqueda, estamos enfrentando este desafío y estamos en búsqueda de nuevas moléculas con actividad insecticida. Y para ello nosotros utilizamos unos hongos que se llaman hongoentomopatógenos que tienen la capacidad de controlar de forma natural las plagas de los insectos. Nos hemos encontrado con una realidad que necesitamos disminuir la carga de plaguicidas de síntesis química. El exceso de plaguicidas ya ha pasado a las comunidades, ha pasado a las personas y ha demostrado con datos científicos que estamos dañando nuestro ecosistema y estamos dañando a nuestros trabajadores y estamos dañando a nuestros consumidores. Entonces es necesario el recambio o el uso racional de las moléculas químicas en un programa de manejo integrado en conjunto con estas soluciones naturales. La investigación se encuentra en fase de búsqueda y purificación de los compuestos que secretan estos hongos, recolectados a lo largo de Chile, para ejercer el efecto insecticida. Posteriormente se avanzará al desarrollo del producto. Nosotros procedimos a ir en búsqueda de hongos del norte y del sur para tener acceso a esta diversidad genética que se demuestra después una diversidad de compuestos diferentes. Podemos ir en búsqueda o generar formulaciones, ya sea como polvo mojable, como una emulsión. Va a ser en base al cultivo en donde queramos aplicar, a la plaga que se quiera aplicar. Entonces, de acuerdo a nuestro target, va a ser el tipo de formulación que vamos a desarrollar. Los ensayos a nivel in vitro los hacemos nosotros periódicamente. Ahora ya a nivel de invernadero podríamos empezar a evaluarlo el próximo año. Para resguardar el posible producto que se genere, en línea cuenta con una unidad de protección de propiedad intelectual. Una vez patentado, se podría entregar la licencia a la empresa que quiera escalar a volúmenes mayores.
Y en la búsqueda por mejorar la competitividad a través de producciones eficientes, el sector se inclina cada vez más por el uso de la inteligencia artificial para así facilitar la toma de decisiones, comparar costos de producción y también monitorear cultivos. Veamos a continuación qué otros usos también se le está dando a esta herramienta. Las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, se abren cada vez más paso en diversas áreas. Y el agro es un sector que no se queda atrás, buscando implementar a través de herramientas y plataformas de este tipo soluciones que permitan un rápido avance en la toma de decisiones, comparar gastos en la producción, almacenar gran cantidad de información en poco tiempo o monitorear cultivos de manera eficaz. Para tomar buenas decisiones, el agricultor necesita toda la información posible y poder digerir esa información de manera fácil, rápida, transparente. Entonces la inteligencia artificial, la gran gracia que tiene es que puede procesar grandes cantidades de datos y entregar información para esta toma de decisiones. En los próximos 40 años necesitaremos producir más alimentos en los últimos 1000 y no lo estamos logrando. Entonces la agricultura necesita urgentes soluciones sostenibles y que sean de fácil adopción. Y además hay cambio climático, hay escasez hídrica y también hay reducción en las ventanas productivas. En el agro existen diversas herramientas de inteligencia artificial las cuales pueden ser utilizadas, como plataformas de digitalización de cuadernos de campo, uso de drones para vigilar las producciones o, por ejemplo, como en el caso de Ciencia Pura, empresa Agrotech, utilizar tecnología avanzada para monitorear y notificar el estado de variables ambientales en cultivos de alta intensidad. Lo que ofrecemos nosotros es una solución para poder generar inteligencia en el manejo de los cultivos utilizando inteligencia artificial, machine learning y monitoreo constante y alertas directo en el WhatsApp de los clientes. Descubrimos una manera de hablar con las plantas a través de la luz, un algoritmo para poder predecir con una hora de anticipación problemas que pueden llegar. Entonces, con una hora antes le llega al operador, oye, parece que va a haber un problema de iluminación o de temperatura. Se utiliza inteligencia artificial porque tú tienes que diseñar recetas de luces que sean capaces de generar una respuesta. Expertos señalan que más allá de sus beneficios, en Chile esta inteligencia cuenta con el desafío de adaptarse a los agricultores, buscando formas en que su implementación sea fácil y cercana. Es muy difícil implementar una solución como esta en un pequeño agricultor que, por un lado, no tiene tal vez las capacidades tecnológicas, que no tiene los fondos para realizar esa inversión. El primer paso para estos segmentos, yo diría que es ordenar los datos y no tener a una persona necesariamente registrando, cuando se puede tener un sensor que puede recopilar esa información de manera automática. No nos sirve una aplicación, un dashboard o un gráfico difícil de entender, nos sirve una comunicación directa con el agricultor. En Chile se está haciendo mucho, pero aún falta mucho por hacer y eso es lo que estamos tratando de impulsar en Agrotech, que esta transformación digital se haga de manera más rápida. Y como todas las semanas, queremos actualizarlo con lo último que ha ocurrido en noticias en el sector. Y comenzamos con Japón, que se ha convertido en el segundo mercado más importante para los envíos chilenos de limones frescos después de Estados Unidos. Esta semana, en un evento realizado en Tokio, el Comité de Cítricos de Frutas de Chile adelantó que las exportaciones del fruto al mercado global superarían las 85.000 toneladas. Durante la temporada anterior se exportaron 51.000 toneladas destinando el 23% a Japón. Y anoten su agenda porque hasta el 12 de agosto usuarios de INDAP podrán postular al programa de riego asociativo en la región de Coquimbo. El monto máximo del incentivo será de 80 millones de pesos por proyecto y dentro de la población objetiva de postulantes están las organizaciones de usuarios de aguas reguladas por el Código de Aguas legalmente constituidas o no organizadas. Los resultados se darán a conocer el 24 de septiembre. Y
Y esta semana se lanzó una plataforma pública y gratuita que proporciona información detallada sobre la dinámica hídrica en la región de Aysén. Riego Aysén, desarrollada por la INEA y financiada por Corfo, incluye características de suelos, datos agroclimáticos y estudios hidrográficos, pero también entrega herramientas interactivas para el análisis y visualización de datos en proyectos de riego. Y con esto hemos llegado al final de este capítulo, pero por supuesto están siempre invitados a seguirnos a través de nuestras plataformas @Reporte Agrícola en Instagram y también nuestra página web reporteagricola.cl para que se esté informando todos los días sobre la información del sector agrícola. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.